La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa institucional Mente-Cuerpo, una ventana a la salud mental. Comienzo por darle los agradecimientos a las personas que siempre nos han seguido a lo largo de esta serie de programas. Un programa semanal todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Traemos temas que tienen que ver con la salud mental del individuo, de la familia y de la comunidad. Siempre temas de actualidad. Y en el rango de lo que tiene que ver con la salud mental es muy amplio el repertorio de temas que se pueden desarrollar, así como el que vamos a hacer en la noche de hoy. Cordial saludo, agradecimientos a Andrés Villegas, que hace posible el desarrollo de este programa. Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de salud mental y coaching. Cómo despertar y maximizar tu potencial interior. Tenemos una persona invitada que ha venido desarrollando el tema del coaching desde hace ya bastantes años. He tenido la oportunidad de compartir con Adriana antes de este programa y estoy un poco enterado acerca de todo el trabajo, de toda la actividad que ella hace a nivel profesional. La invitada es desde acá, desde la ciudad de Pereira, Adriana Aristizábal. Es consultora y coach sistémica formada en la Hellinger Science. Adriana, quiero darte los agradecimientos por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, una ventana a la salud mental. Bienvenida. Gracias a ti, Uriel. Es con todo el cariño. Me encanta porque podamos compartir esta información a muchas y muchas más personas. Qué rico que podamos encontrarnos, como lo decíamos hace un ratico. Sí, así es. Te cuento que hay mucha expectativa relacionada con este programa. Me han hecho algunas preguntas. En fin, yo dije, no, esperemos que con la experta vamos resolviendo estas inquietudes que todos tienen, y además yo también tengo muchas expectativas y estoy absolutamente convencido que va a ser un día de mucho aprendizaje. Yo siempre aprendo, pero hoy voy a aprender muchísimo más aquí con la guía y con las enseñanzas que nos va a transmitir Adriana. Bueno, siempre nosotros comenzamos, Adriana, como dice, por el principio. Vamos a comenzar con las definiciones generales. El tema de hoy se llama salud mental y coaching, ¿cierto? Y tiene un subtítulo bien interesante. Es cómo despertar y maximizar ese potencial interior que todos los seres humanos tenemos. Arranquemos primero entonces por el coaching. ¿Qué se entiende por coaching? Bueno, vamos a tomar desde la definición del coach. Esta palabra es más conocida en términos ingleses y significaría carruaje. Desde hace muchos años, nosotros hemos escuchado en películas la palabra coach cuando hablan de un entrenador de fútbol americano, que es como donde más lo podemos ver. Entonces, entre ese carruaje y ese entrenador, ¿qué relación tiene el coaching? Los coaches somos guías, mentores, tutores, acompañantes, y el coaching es la metodología a través de la cual ayudamos a las personas
a ir de un punto A un punto B, o C o D, hasta donde la persona quiera. Me encanta la definición que hacía una vez una colega de que hacen coaches. Los coaches los comparaba ella con los taxistas, que somos como un taxista, que somos las personas que estamos dispuestas con nuestros elementos, es decir, tenemos el conocimiento, la disposición, la voluntad, el deseo y la vocación de servir, tenemos la preparación no solo intelectual, sino también espiritual y personal para servir a otros. Y somos como ese taxista, donde tú vienes a nosotros, tomas este servicio o este acompañamiento o este mentoring o esta ayuda, como la queramos llamar, y nos dejamos guiar por tu sistema, en el caso mío que trabajamos desde la metodología sistémica, y te llevamos hasta ese punto, ese objetivo donde tú quieres llegar. Esa sería como una definición así muy básica de qué es el coaching. Es una metodología de acompañamiento que nos ayuda a vernos, a identificarnos y a darnos cuenta de qué situaciones podemos ordenar para ir, yo lo digo así, para ir más livianos por la vida, para atravesar situaciones difíciles, para soltar el pasado, para ordenarnos, que es el método, la función principal de este método, que es restablecer el orden del amor en las personas. Me gustó mucho la expresión esta de que eres como una conductora y me parece bien, ¿no? La expresión. Eres nuestra taxista para quien te pide una carrera que consiste en ir fundamentalmente, como tú lo dices muy bien, a un espacio, a un sitio en el cual podemos alcanzar la armonía. Yo siempre he sostenido que la armonía está en nosotros, en cada uno de nosotros, pero muchas veces nos perdemos de nuestra esencia, ¿no? Porque habitualmente vivimos en el afuera. Un colega psiquiatra, Carl Gustav Jung, decía que cuando la persona vive hacia el afuera, duerme, y cuando mira hacia adentro despierta. Esa es una frase muy, muy bella, muy hermosa, y hace referencia a algo que tú nos decías ahora, Adriana, es tratar de integrar, digamos así, estos elementos que están ahí en nuestro interior, y tú eres como la facilitadora, en este caso como coach, tú eres la facilitadora de este proceso. Bien, qué interesante. Hablemos un poco acerca del coach. ¿Cuáles son como los fundamentos? O sea, ¿cuáles son como los principios, digamos, como los pilares fundamentales en que se asienta, digamos así, esta propuesta de ayuda y de acompañamiento al ser humano? Bueno, a nivel general existen muchas líneas de coaching. El coaching ha tomado mucha fuerza en los últimos años y esta propuesta de acompañamiento pues se ha ido diversificando en diferentes áreas, ¿sí? Existe, bueno, las escuelas, hay varias escuelas, está la escuela norteamericana, que es una escuela un poco más motivacional, un poco más pues de trabajar como la parte de las emociones, pero más desde la motivación, o también está el coaching para ejecutivos, el coaching transformacional, coaching holístico, coaching de salud, coaching de personal shoppers, que también se determinan como coaches. Bueno, hay demasiadas líneas de coaching. Todos los coaches, los que prestamos este servicio, pues tenemos esa función de guiar y acompañar. Esa es como nuestra función. Y principalmente lo que buscan estas líneas y todas estas metodologías, que también existe el ontológico, el holístico. Bueno, hay infinitas líneas hoy de coaching que todas buscan es el bienestar. Todas vamos en pro de la ayuda al otro. Y mi línea, que es la línea sistémica, que la línea sistémica y el coaching como tal, en general tiene distintos fundamentos cada línea. Por ejemplo, el coaching ontológico se basa demasiado en la conversación, en identificar cómo conversas, que desde la parte de la palabra, del uso del lenguaje,
qué información traes desde tus creencias, desde tus aprendizajes, que también la usamos nosotros desde la metodología sistémica. La diferencia de esta metodología con otras es que el coaching sistémico es un metamodelo, donde tomamos de diferentes fuentes. Nosotros, al ser sistémicos, lo que queremos decir es que nos basamos en la teoría de sistemas, que yo la defino de una manera como muy sencilla para que lo hagamos más claro para todos, y es que el sistema está compuesto por todas sus partes. Y si una piecita del sistema falla, todo el sistema se afecta. Entonces, desde esta visión sistémica, nosotros vemos el todo. No nos quedamos solo en una pieza de la persona o de la organización o de la pareja o de la familia. Vemos el todo, cómo impacta el todo. Y al ser un metamodelo, entonces debemos de diferentes fuentes. Para formarnos como coaches sistémicos, debemos estudiar un poco, no a la profundidad, digamos, tuya o de otras líneas de trabajo con la humanidad, pero estudiamos un poco de psicodrama, un poco de terapia gestalt, un poco de teoría de sistemas, muchísimo de terapia sistémica familiar, PNL, física cuántica. Bueno, tomamos de muchas fuentes para hacer de este método un método muy efectivo de ayuda al ser. Bueno, hay un elemento que mencionas, ya lo has mencionado en dos oportunidades, y es el servicio. También en la línea, pues que yo trabajo en la línea de yoga, y además en el trabajo que hacemos, el servicio se define, digamos, en la tradición de Oriente como el seva. El seva es la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos de ayudar a nuestro semejante. Y no hay nada más gratificante cuando uno puede servir, cuando uno puede ayudar. En el caso de esa función tan hermosa que cumplen, por ejemplo, los profesores, los docentes, de enseñar, de guiar, de ayudar, lo que cumplen, por supuesto, los médicos, ¿no? En su dedicación por ayudar a la persona que está en sufrimiento, en este caso la función tan hermosa que tú cumples, que es de ayudar. Se puede decir, tú has utilizado el término de restaurar, ahorita pues de pronto hablamos un poco más sobre eso, restaurar a la persona, a su ser interior, para que tenga una vida más plena, ¿no? Yo soy un convencido de que el propósito de la existencia de nosotros como humanos es, eso nos lo dijo Buda hace 2600 años, es ser felices y hasta donde sea posible evitar el sufrimiento, ¿no? Y todas estas, en este caso que estamos hablando del coach y del coaching, pues el acompañamiento, son elementos, digamos así, y herramientas importantes que están al servicio nuestro. ¿Para qué? Para utilizarlas, por supuesto, para alcanzar ese bienestar al que todos anhelamos. Y hay otro aspecto que también mencionabas, Adriana, y tiene que ver con lo del concepto de la integralidad, ¿no? Basado en lo sistémico. Lo sistémico lo entiendo como somos seres integrales y somos una transmisión de energía, ¿no? En la conexión, en la comunicación con nuestros semejantes. Ahora hay una inquietud que a mí me surge, y es la siguiente. Cuando una persona, tú lo estás orientando, tú lo estás guiando, ya nos has dicho en varias ocasiones que esa es la función tuya, de ese acompañamiento, ¿no? Cuando una persona está siendo acompañada en este proceso, ¿qué se siente? O sea, ¿qué es? Yo sé de algunas estrategias, por ejemplo, cuando uno lo enseña a meditar, cuando uno hace yoga, entonces uno comienza a tener una serie de sensaciones, una serie de experiencias. Qué rico entonces que tú nos compartas, porque vamos a hacer una práctica, es una promesa que tenemos. ¿Qué es lo que siente una persona cuando está allí siendo guiada, siendo orientada por el coach? Bueno, hay algo muy importante como antes de pasar a darte respuesta a la pregunta, pero es el servicio del coaching. Digamos que todos estamos dispuestos a servir, pero no siempre todas las personas están dispuestas a verse.
Y en esta metodología sistémica, nuestro enfoque es ayudar a ver, a darnos cuenta, a identificar de manera experiencial, vivencial, cuáles son esas piecitas de nuestro rompecabezas de vida personal, familiar, sistémicas, de este sistema llamado familia, u organizacional, porque también trabajo con organizaciones, de esas piecitas de mi vida, cómo se han de pronto desordenado por tomas de decisiones, por experiencias ancestrales, porque también tenemos en cuenta la ancestralidad, porque mi familia o mi sistema aún tiene secretos que no han salido a la luz y esto me impacta a mí, porque ha habido traumas transgeneracionales que han impactado a mi familia, ejemplo, las muertes intrafamiliares, las violaciones, los abusos, todas estas herencias de violencia, por ejemplo, que tenemos nosotros en nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué se vive en una experiencia de coaching sistémico? Principalmente, lo que hacemos es ese darnos cuenta, yo lo comparo con una radiografía. La persona que viene a estas sesiones o los equipos que vienen a estas sesiones, lo que tienen es la posibilidad de tomarse la radiografía, cómo estamos viendo el asunto o la situación que estamos viviendo, y de forma vivencial podemos identificar esas piecitas o esas situaciones, esos puntos nodales, esas situaciones críticas con mi mamá, con mi papá, con mi pareja, con mi hermano, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, conmigo misma o conmigo mismo, de acuerdo a esas vivencias que he tenido, cómo yo las veo, cómo yo internamente las estoy codificando e interpretando y cómo impactan mi vida actual. Cómo me impactan en la forma en que me relaciono con el entorno, cómo me impactan o me afectan o me benefician en la manera en cómo interpreto mis emociones, en cómo ejerzo mi liderazgo, en cómo tomo mis decisiones, en cómo me amo, me acepto, me valoro, me veo a mí misma también. Hasta llegar a temas un poco más, digamos, materiales, en cómo me relaciono con el dinero, cómo me relaciono con las personas que llegan a mi vida. Esas sesiones te permiten vivir, digámoslo, de manera muy sensitiva, no solo desde la piel, sino desde tu ser, el cómo estás viéndote. Entonces yo por eso lo equiparo a una radiografía, porque la radiografía es esa ayuda diagnóstica, y yo comparo las sesiones iniciales del coaching sistémico, que partimos de allí, de un diagnóstico, a una radiografía de estas de tipo clínico que quizás a todos nos han tomado alguna vez en la vida, que es ayuda diagnóstica que te permite ver algo que tú sabes que existe, pero que por tus propios medios no puedes verlo en completud. Necesitas esa ayuda de elementos externos o de otra persona que te ayude a identificar. Ejemplo, si me tomo una radiografía de muñeca, yo sé que esta es mi muñeca, la puedo tocar, sé que se mueve, que aparentemente funciona bien, pero cuando voy a una ayuda de estas diagnóstica, una imagen diagnóstica, pues podré ver si tiene alguna reseña de alguna contusión, o si ya tengo algún problema de movilidad u otro que me esté afectando que yo quizás ni me haya dado cuenta. Entonces, esto es como la primera fase del acompañamiento sistémico, de este coaching sistémico, es el darnos cuenta, el tomar conciencia, porque también el proceso de estas mentorías y de servicio es el primer tomar conciencia. Muy bien. Y la inquietud que te planteaba, todo esto que has hecho me parece bien, que nos has dicho, me parece bien interesante, porque nos estamos introduciendo en el tema como tal. Pero antes voy a hacer un paréntesis. Permíteme, Adriana, y hacemos un paréntesis. El paréntesis es para lo siguiente. Muchas personas están conectadas, nos están enviando saludos y esto, entonces les voy a hacer una solicitud muy amorosa. Participen, planteen inquietudes, planteen preguntas. Estamos pues ante la persona experta que ya dije al comienzo, que tiene más de 10 años de experiencia en este trasegar, digamos así, el acompañamiento. Entonces estamos abiertos para tratar de resolver
las preguntas, las inquietudes, o también, por supuesto, que hagan aportes. Aquí veo que hay personas que trabajan el coaching que están acá presentes, que nos han estado saludando, entonces son bienvenidas. Pero entonces a mí me gustaría que insistirte otra vez en la inquietud que te planteaba Adriana cuando nos diste esta respuesta, y es la siguiente, y esto es importante, ¿no? Porque cuando nosotros le hablamos a las personas, yo en mi consulta a nivel particular pues hago meditación, enseño visualización y diferentes técnicas, y también trabajo con la hipnosis. Entonces las personas, como hay tantos mitos, ¿no?, con respecto a este tipo de situaciones, las personas me preguntan, ¿será que si yo entro en un trance hipnótico o en un trance meditativo, se me sale el espíritu del cuerpo y después para entrarlo es muy difícil, es muy complejo? O a mí me han dicho que yo comienzo a levitar, o a mí me han dicho que yo comienzo a sentir una serie de picazones a nivel el cuerpo. Entonces la inquietud es esta, cuando la persona está haciendo el acompañamiento. Aquí viene otra pregunta de pronto, pero la idea es qué siente la persona. ¿Cómo se hace? O sea, me gustaría que nos dijeras un poco cómo se hace el proceso del coaching. Por ejemplo, estás con una persona, ¿cómo la guías? ¿Cómo haces ese proceso? La persona cierra los ojos, la persona está bailando, en fin. Ahora nos va a hacer una práctica, pero me gustaría, primero, o sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tú nos vas a hacer a nosotros? Ya yo estoy ahí pendiente. ¿Qué nos vas a hacer? Lo primero. Y lo segundo, ¿qué es lo que yo voy a sentir más o menos, o lo que han dicho las personas? Bueno, esta experiencia vivencial, pues llama mucho la atención porque claro, lo vivencial, podrás decir, me pones a jugar, y en ocasiones jugamos. La primera sesión, que es el punto de partida de diagnóstico, digamos que se basa principalmente en el proceso de atravesar las preguntas. Es un proceso interactivo, principalmente basado en preguntas y en movimientos sistémicos. Si Andrés tiene la foto que le mandé por ahí de la imagen con algo de colores, me encantaría que la proyectemos para que ahí podamos ver un poquito de cómo trabajamos, ¿sí? Esta es una imagen, digamos, simbólica de lo que podría ser una sesión sistémica, porque aquí lo que hacemos es que yo uso algunas herramientas, algunas veces estos muñequitos que estamos viendo, algunas veces, si la persona está lejos del país o lo hacemos virtual, trabajamos con vasos, copas, perfumes. Utilizamos elementos que nos ayuden a representar los asuntos o el asunto del que vamos a hablar. Entonces, ejemplo, la persona viene a esta sesión sistémica y me dice, Adriana, quiero trabajar mi relación de pareja. Es un tema que trabajo bastante. Entonces, sí, y quiero aclarar algo antes de pasar al tema de pareja en el ejemplo que voy a poner. Si es un problema de una relación de pareja, siempre la recomendación es que vengan los dos. Si vamos a trabajar la relación como tal, deben venir ambos, los dos integrantes de la relación. Si quiero ver cómo me estoy relacionando yo en pareja, cuál ha sido, por qué no tengo éxito en la relación de pareja, o relaciones que ya he terminado, no exactamente un conflicto instantáneo de este momento de la vida, entonces también trabajamos con las mismas herramientas. Elementos que nos ayudan a representar los asuntos que intervienen en esa situación que estoy viviendo. Entonces, esos muñequitos que vemos en la imagen, ejemplo, nos ayudan para ir representando los asuntos, las personas o las vivencias o situaciones o emociones que van interfiriendo a través del arte de la pregunta, que es el método, digamos, más vivencial y común que utilizamos en la sesión. En esta sesión se utiliza principalmente el atravesar las preguntas. Atravesar las preguntas quiere decir que nosotros como coaches sistémicos nos formamos en el arte de preguntar para que la persona pueda identificar y crear su imagen. Entonces, ¿qué vive la persona? Pues bueno, nos toca ir un poco al pasado normalmente, porque algunas metodologías de coaching, por ejemplo, dicen que el pasado no se toca, que el pasado no es necesario. Para nosotros sí. Para nosotros es importante el pasado como un referente para apostarle al futuro
y también porque nuestra intención es que la persona se traslade verdaderamente a su presente. Es decir, que eso que viene cargando, que probablemente muchos de nosotros cargamos muchas historias del pasado, ahí podemos ver cómo nos impactan, cómo nos afectan. Por eso hablo de la radiografía. Elaboramos esta imagen, que yo la equiparo a esa radiografía diagnóstica, donde la persona podrá ver, darse cuenta, revivir o experienciar lo que le está incidiendo o lo que le dificulta avanzar en la vida, lo que le dificulta en este momento poder tener una relación de pareja armónica, lo que le dificulta en este momento tener una buena relación con su madre, con su padre, con sus hermanos, consigo misma o consigo mismo. Entonces las vivencias son de diferentes tipos acorde a las situaciones, pero digamos que desde el punto de vista gráfico es algo así muy simple, estás viendo lo que estamos viendo allí en la imagen. Ya desde la experiencia corporal, desde la experiencia vivencial, pues son múltiples situaciones las personas. En esta primera sesión normalmente también utilizo la visualización de la que tú hablas. Trabajamos mucho con el diálogo y el soltar. Entonces sí se hacen sesiones muy experienciales ya de trabajo, digamos desde el psicodrama. Utilizamos algunas herramientas también para que la persona pueda ya ir confrontándose un poco con la situación o con la persona con la que tiene dolor. Se hacen movimientos sistémicos también. Entonces, las diferentes herramientas las voy usando acorde a la situación o al momento o al impacto que haya tenido la persona. Entonces, son múltiples las herramientas que usamos. Como te digo, uso mucho herramientas lúdicas también, me encanta todo lo que tiene con el juego, con la creación, con el manipular herramientas de tipo, digamos, para crear manualidades. Usamos mucho esto también en el acompañamiento, porque pues considero que esa es la mejor forma de ayudarle a nuestro subconsciente, a nuestras emociones, a ir vaciando esa carga que nos va generando en el cuerpo, que nos va generando en todas de toda la somatización que también esto nos causa. Entonces, bueno, como pueden ver, pues digamos que son tantas que puedo decir que puede sentir una persona, puede sentir alivio, mucha alivio. No estoy hablando del alivio de sanación, de salud, porque no me considero una sanadora, me encantaría, pero pues sería demasiado egocéntrico decir que soy una sanadora, pero sí el restablecer ese orden, el poder ver de dónde viene este problema y este asunto, porque el orden, digamos, de la sesión es darse cuenta, visualizar, y luego de que traes a la visualización y a la conciencia, pues proceder a tomar acción, porque ese es el siguiente paso después de una primera sesión, que la persona empieza a tomar acción con respecto a ordenar esas piezas que tenía desordenadas. Entonces, la primera fase es crear esta imagen tal cual como la persona la concibe, esa radiografía, y el siguiente paso durante la misma sesión es que le ayudo a crear a la persona esa imagen ideal, esa imagen ordenada, ese orden específico en el que yo debería estar viendo las situaciones, las personas, las vivencias o las emociones que inciden en mi impacto o en mi trauma o en mi dificultad. ¿Soy clara o demasiado abstracta? No, está muy bien, excelente. Has dicho algunos elementos ahí que son bien importantes. Antes de terminar esta primera parte, y me llamó mucho la atención, ¿no? Tú dices que en el interior de cada uno, lo que buscan ustedes es como organizar eh, las piezas de un rompecabezas, el puzzle, ¿no? Eh, ¿Por qué nosotros ese puzzle que tenemos ahí en nuestro interior, que es nuestra vida, por supuesto, se desajusta tanto? ¿Por qué nosotros no encontramos una pieza que case la una con la otra? Y a partir de eso es que surge el sufrimiento, ¿no? Esa es una pregunta que no me la hacen de acá, sino que la hago directamente. Hago un paréntesis de nuevo, invitando a las personas para que formulen inquietudes de sus conceptos con respecto a este tema. Entonces, la pregunta es esa, ¿cierto? ¿Por qué se desajusta ese rompecabezas que debería estar bien constituido tanto a nivel individual como en la relación de pareja, en la relación con nuestro semejante? Y una vez respondas la inquietud que te estoy planteando, me gustaría que, si es posible, ¿cierto?, en unos minutos
nos des como una experiencia desde el punto de vista práctico, como para tener un poquito de más claridad con respecto a lo que nos has expuesto de los fundamentos del coaching. Has nombrado el tema base y eje fundamental para nosotros y es de dónde se origina el desorden, ¿cierto? Como tú lo mencionas desde la línea oriental, del budismo, pues el sufrimiento, digamos que es la causa de nuestro mayor desorden personal, pero ¿de dónde viene ese desorden? Para nosotros, el orden está en todo lo que hacemos. El orden es tan sencillo como en cómo llevas tu cartera, cómo tienes tu closet. Tenía referencia a alguna maestra que algún día decía, como estén tus espacios, estás tú. Entonces, si tu espacio está lleno de cosas antiguas o saturado de cosas que ni sabes dónde pusiste las llaves, imagínate qué orden mental vas a poder tener. A nosotras las mujeres se nos burlan mucho por las carteras, que porque es más fácil encontrar una aguja en un pajar que el celular, las llaves o algo en la cartera femenina, porque normalmente cargamos muchas cosas. Así somos también en nuestras vidas. Cargamos infinidad de situaciones o vivencias que hacen que esa maleta de la vida vaya muy pesada y entonces entremos en sufrimiento. Pero vamos a hablar ya desde el punto de vista ya del orden sistémico, de el creador, uno de los fundadores de este gran metamodelo que es Bert Hellinger. Y él identificó los órdenes del amor. Y en esos órdenes del amor nos habló de 3 órdenes básicos en la vida humana, que cuando transgredimos estos órdenes, pues ahí se altera básicamente todos los asuntos de nuestro sistema y de nuestra vida. El uno, y muy importante, es el orden del derecho a la pertenencia. Él habla, y nosotros lo vemos en el día a día muy aplicado, y es que todos en el sistema familiar tienen derecho a pertenecer. Solo por el hecho de un bebé, por ejemplo, ser engendrado, y si no llegó al mundo, ejemplo, lo abortamos, tuvimos una pérdida accidental, nosotros tendemos al olvido, por el dolor que esto causa, por las situaciones que enmarcan normalmente este tipo de pérdidas. Entonces esos seres que fueron engendrados y que tenían derecho a pertenecer a nuestra familia, normalmente los olvidamos. Ese es un orden que se altera muchísimo en la familia y que esa persona que si llegó de primero o de tercero, normalmente le alteramos su lugar a los que vienen después porque le estamos dando el lugar de un muerto al que llegó después. Si, ejemplo, mi primer bebé fue un aborto y luego tengo otro siguiente caso y éxito en ese embarazo, entonces normalmente el hijo que es el mayor, porque normalmente esa pérdida se ha quedado en silencio. Entonces, cuando transgredimos ese orden de alterar, de ocultar, de no darle lugar a los muertos, que eso lo vemos mucho en la película Coco, que me encanta como referente para la alteración de este orden, esta familia o este sistema tiende a alterarse, porque el sistema no tolera la exclusión. Entonces, ese orden que alteramos tan frecuentemente, no solo, por ejemplo, cuando perdemos un bebé o tenemos un aborto, o los que mueren temprano, que también sucede mucho, niños que nacen pero mueren muy pequeños, sobre todo en nuestras familias ancestrales que han sido de bastantes hijos. Entonces, no, somos 10 porque somos los que estamos vivos, pero los otros 5, los otros 6 que llegaron y murieron pronto, ¿dónde quedaron? Normalmente la familia tiende a olvidarlas. Y cuando hablé de exclusión, este orden tan importante del derecho a la pertenencia, también nos pasa, por ejemplo, con las personas o con nosotros mismos. Somos muy dados a excluir nuestro cuerpo, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras gracias. Entonces, solo el hecho de decir, no, es que yo no soy capaz de eso, yo no puedo. O esta costumbre que tenemos, no, es que tan feos mis brazos, es que tan feas mis piernas, es que no me gusta mi cabello, es que no me gusta, no me gusto, no me gusto, no me gusto. Todo el tiempo nos estamos autoexcluyendo a nosotros mismos de nuestra corporalidad y lo que nosotros somos. Ahí también estamos alterando, ¿qué? La relación con nosotros mismos, la relación con el templo sagrado que nos dio la divinidad para interactuar como almas,
como seres vivientes. Entonces, ahí estamos haciendo una alteración muy grande. Y nos pasa también en los clanes con ese familiar que no quisiera que se enteren que hace parte de mi sistema. Con esos que llamamos la oveja negra. O con aquellos que no nos gusta su forma particular de ser o que han tomado una decisión de género diferente. Hoy en día que estamos dándoles a importa o estamos definitivamente incluyendo por fin a los transgénero, a los homosexuales. En nuestras costumbres sociales es muy típico que tendemos a excluirlos, que nos dé pena, que sepan que hace parte de nuestro inventario de familia, y esa es la exclusión. Entonces, ese es un orden de los que hablamos nosotros y de los que sistémicamente nos damos cuenta en una imagen cómo nos excluimos o nos mutuoexcluimos. También encuentro con frecuencia la alteración de este orden en esa rivalidad de géneros que manejamos. Y es muy ancestral en nuestro país encontrar los hombres por un lado, las mujeres por el otro. Y nos encontramos solo para lo que necesitamos, pero después estamos cada uno haciéndonos como esa rivalización, ese daño o esa competencia, que también normalmente cuando competimos queremos excluir o sacar a alguien de nuestras filas. Entonces, ese orden, digamos, que se excluye al excluir yo a lo masculino, al no recibirlo bien como mujer, o lo masculino, al no recibir bien lo femenino, al no honrarlo como debe ser, al no respetarlo, nos estamos excluyendo mutuamente. Y esa exclusión pues causa alteraciones en nuestras relaciones de pareja, en nuestras familias y en cómo honramos los elementos femeninos y masculinos de la vida. Ahí uno de los órdenes muy importantes. El segundo orden es la jerarquía. La jerarquía habla de que el que llegó primero tiene prevalencia sobre lo que llega después. Este orden muchas veces lo alteramos en nuestras familias, en las organizaciones y en nuestra pareja. En ese orden de ideas a lo que me refiero es, si los padres llegaron primero a la familia, son los que tienen el primer lugar como orden jerárquico. Y es muy común que muchas veces en familias de varios hijos, algunos de los hijos transgreden el lugar de otros. El mayor, por ser el mayor y tomar más de papá y mamá, tiene unas responsabilidades en el sistema familiar. El segundo tendrá otras, el tercero, el cuarto. Pero muchas veces por esta rivalización que manejamos los hijos, por el derecho o el deseo de tener más atención, que normalmente se la lleva el mayor, entonces queremos transgredir ese lugar y ocupamos el lugar de él. O el mayor pierde fuerza por alguna situación y estamos alterando ese lugar. O cuando los hijos, por ejemplo, tienen mejores recursos económicos o son muy líderes y los padres se debilitan, trasladamos a los padres como a un lado, les quitamos su predominancia en la familia y ya el líder se vuelve uno de los hijos. Y es el que manda. Y no podemos delegar ese orden jerárquico a un hijo, o esa potestad que tienen los padres no la puede tomar un hijo, jamás. Ese es un orden que alteramos muchísimo en las familias, e igual se ve en las organizaciones. Alguien que tiene una capacidad de liderazgo interesante, muchas veces quiere predominar y saltarse ese orden, digamos, del jefe, el gerente, el líder o el presidente. O los presidentes o jefes o líderes también a veces ven que alguien tiene esa capacidad y empiezan a ceder, digamos, su orden, su poder, su jerarquía. Y ese orden, cuando se altera, todo el sistema se altera. Entonces, ahí vamos teniendo como ¿por qué hablamos de órdenes y desórdenes? Porque cuando esto se transgrede, pues nuestro rompecabezas se desordena. Y yo digo que es como un efecto dominó. Lo comparo mucho como cuando tenemos problemas de dinero o de pareja. Tú tienes un problema de dinero y es como si todo se viniera abajo. Justo cuando tenemos problemas de dinero, entonces se daña la lavadora, el televisor, el celular, el computador, el carro, peleas con el gato, con el perro, con el primo, con el vecino, con tu pareja, y es como si todo se confabulara para que todo entrara en caos en tu vida. Y ese es el reflejo de que hemos alterado un orden en nuestra vida, que una decisión de pronto no acorde con nuestro momento financiero, con nuestra capacidad económica, en fin. Ahí es un ejemplo súper claro. Y la tercera, de la que voy a hablar, que también es muy importante, es la ley de equilibrio. Se debe tener equilibrio entre el dar, tomar y recibir en todas nuestras relaciones.
Cuando estos tres ejes, uno de los tres se altera, pues nuestras relaciones se desordenan. Entonces, cuando alguien toma más en una relación o da más en una relación, la relación entra en desequilibrio. Y por ende, nuestra armonía y nuestro futuro en esa relación, pues será muy difícil de que entre o que llegue a tener éxito. También pasa en nuestras relaciones con la madre y con el padre. Si yo no tomo de mi madre, si yo no tengo una relación en armonía con mamá, probablemente va a ser muy difícil que pueda tener éxito en las relaciones, en la profesión, en el trabajo o en los negocios. Porque más fuente de sabiduría y de esa prosperidad. Entonces, si yo la rechazo, si yo la maltrato, si yo no la acepto como es, o simplemente vivo en actitud de reclamo, o me quedo grande, pues imagínate cómo estoy alterando mis relaciones con el entorno y con la vida. Otras leyes más que aplican principalmente para no hacerlo largo, estas son como las leyes fundamentales de donde nosotros en una sesión sistémica siempre las tenemos presentes para ayudarle a la persona a que se dé cuenta cuál de estas leyes ha transgredido y por qué su vida tiene dificultades en este momento. Muy bien. Bueno, les reitero la invitación. Vamos a terminar la primera parte, la invitación para que si tienen alguna inquietud, algún planteamiento en este tema que es tan interesante y así como nos los ha planteado Adriana, estamos encantados, pues estamos fascinados. Quiero darle un saludo muy especial a las personas que en este momento se han conectado. Ya hay una pregunta que la vamos a resolver apenas regresemos. Un cordial saludo a Amparo, a Remigio de la institución educativa, Remigio Antonio Cañarte, nuestro gran amigo Guillermo Giraldo, que siempre está allí presente. Un abrazo. Patricia Hernández, Mónica Bonadíez desde Barranquilla. Está mi amiga Xiorela Mazzarella desde Panamá. Ella es también experta en coaching. Xiorela, un gran abrazo. Gracias por estar acá con nosotros. Beatriz Milena Gómez, Nadia María Molina, Lee Deis desde Barranquilla, Mónica Torrenegra desde Barranquilla, Ana Felisa Ropero y Lina Joana. Vamos a hacer un corte y ya volvemos. Continuamos con nuestro programa Salud Mental y Coaching. Cómo despertar y maximizar tu potencial interior. Para continuar, a tratar de resolver una inquietud que nos plantea Lina Joana con los agradecimientos y nos pregunta lo siguiente, Adriana. ¿Cuánto tiempo promedio puede durar este proceso para lograr un tratamiento efectivo? Porque el tiempo realmente no es mi tiempo. ¿A qué me refiero? El tiempo en estas sesiones tiene una gran ventaja, esta metodología de coaching sistémico, y es que es tan efectivo que en una sola sesión la persona se lleva muchas respuestas, se lleva muchas soluciones posibles a la situación que tenga que ordenar o al momento que esté viviendo.
Entonces, cuando veo que el tiempo no es mi tiempo, es porque los coaches, como decía ahorita que somos como los taxistas, avanzamos hasta donde la persona quiera ir. Hay personas que pueden demorarse años haciendo procesos porque quieren trabajarse en muchos temas de su vida y entonces podemos tener sesiones y encuentros de cada 8 días, cada 15 días, sesiones de 1 hora, en promedio cada sesión, y tengo personas con las que trabajo hace años. U otras que 5, 7, 9, 11, 13 sesiones son suficientes porque quería solamente trabajar un tema específico de su vida, y cuando ya la persona siente que ha, digamos, reordenado, restablecido ese orden interior o que ha logrado el objetivo al cual quería llegar, ese es el tiempo. Entonces no es como un tratamiento estético, por ejemplo, que la persona te dice, no, mira, necesitas tantas sesiones de masajes y no sé cuántas sesiones de no sé qué hacen, inyecciones o cosas así. No funciona de esta manera porque el tiempo realmente depende de hasta dónde quiere llegar el coachee, que así le llamamos al consultante, o cliente o paciente, como le dicen en otras líneas. Entonces depende de cada uno. Hasta dónde quiero avanzar en mi vida, en mi orden, en mi bienestar o en mi liviandad. Perfecto. Bueno, tú trabajas, que nos has dicho en varias ocasiones, pues como coaching o consultora sistémica, y cuando te hice la presentación, pues eso fue el eje fundamental. Ya nos has explicado un poquito con respecto a cuáles son como esas características. Me gustaría entonces en el coaching o consultoría sistémica, cuáles son como las aplicaciones que tienen. O sea, yo como Uriel, ¿en qué momento consulto a Adriana? O sea, por qué razón? ¿Y en qué situaciones se puede aplicar en ese caso el coaching o la consultoría sistémica? Bueno, el coaching sistémico aplica, yo diría que para todas las áreas de la vida, para todo lo que tenga que ver con principalmente nuestras relaciones humanas, para todo aquello que nos dificulta ver o avanzar en nuestro camino de la vida. Pero entonces, muchos de los temas más comunes, que lo decía ahorita de consulta, es, bueno, a nivel individual, a nivel personal, ejemplo, alguien dice, bueno, tengo dificultades en un proyecto, tengo problemas en mi relación laboral, no tengo claro mi norte o mi proyecto de vida, he tenido pérdidas, abortos o abusos y quiero ver esto cómo me impacta o no he podido superarlo. Tú que trabajas las adicciones, también trabajamos la relación con la adicción y la enfermedad, para que la persona pueda ver, como decimos y como lo he dicho ya reiterativamente, ver desde esa radiografía, de esa imagen de su interior, el por qué esa adicción o el de dónde viene o de dónde esa situación o esa relación con su enfermedad, que es un tema también que trabajo y me encanta muchísimo. Eh, También pueden consultar las parejas. Ejemplo, no solo la pareja cuando está en crisis, también hacemos sesiones para proyectos de uniones maritales. Vernos los dos, cómo están nuestros acuerdos de pareja, cómo estamos viendo ambos todas las variables que inciden en esta sociedad llamada pareja, cómo estamos alineados para realmente tomar esa decisión de casarnos o también validar un socio, no solo un socio de vida como la pareja, sino si voy a invertir en un negocio, si quiero hacer un nuevo proyecto con alguien. Esta sesión te ayuda para ver desde la parte interna cómo estamos los dos para realmente crear ese proyecto o esa sociedad en la que queremos entrar, de tipo económico o de tipo de vida. A nivel familiar, todos los asuntos concernientes a la familia, es decir, la relación padres e hijos, cuando hay, por ejemplo, situaciones de una herencia que empieza a resquebrajarse las situaciones y las relaciones familiares, que es donde cuando sale la herencia a flote o a repartirse, brotan todos los asuntos que no se ordenaron en la familia o todos los secretos que tenemos también en la familia e impactan nuestra. A nivel organizacional, todas las áreas de la organización pues son bienvenidas a estos procesos de acompañamiento. En la organización hacemos esa radiografía de cómo está la organización. Diferente a una consultoría tradicional, la consultoría o el coaching sistémico no se basan en
matrices o en llenar formularios. No, aquí lo hacemos de forma vivencial y nos damos cuenta que está impactando el ambiente laboral, que está impactando el logro de los objetivos para los cuales fue creada la empresa, cómo está impactando las relaciones de los directivos o socios en el buen fluir del negocio y en el logro de las metas para las cuales crearon la organización. Bueno, yo diría que son infinitos los temas. Lo único que no tratamos en una sesión de coaching sistémico es el futuro. No hay predicción de futuro, no hay bola de cristal, pero todo lo que tenga que ver con los humanos del presente o del pasado siempre se puede ver y trabajar desde las sesiones de coaching sistémico, cuyo fin será restablecer el orden. O sea, que tú te des cuenta qué me está impactando, cómo esta persona con la que me encontré, digamos, en una relación de pareja o en una relación de jefe, cómo me afectó en la forma en que yo veo el mundo y sigo interactuando con los demás. Cómo a partir de allí tomo decisiones erradas. Cómo me da miedo, por ejemplo, interactuar con un nuevo jefe. Yo le cogí miedo exitosamente a mi profesión. En la relación con la profesión es muy importante. Bueno, me podría quedar aquí toda la noche enumerando temas a trabajar. Muy bien, un cordial saludo a Dairi Soto, que está desde Barranquilla. También nos envía saludos Lucy Álvarez desde el bello municipio de Belén de Umbría. El mundo actual, y esto pues es una afirmación ahí de perogrullo, Adriana, pero el mundo actual está atravesando terribles dificultades, problemas en lo que tiene que ver con violencia, lo que ha estado pasando recientemente en Afganistán, lo que pasó en el hermano pueblo de Haití y lo que vivimos nosotros acá en Colombia. Hoy estuve escribiendo un artículo que titulé, ¿cierto?, refiriéndome a Colombia, un país de barbarie, haciendo referencia a que en el año 2020 fueron asesinados 65 defensores del medio ambiente, ¿no? Líderes ambientales fueron asesinados. Colombia ocupa el primer lugar en esa terrible situación de violencia que nosotros estamos viviendo en esta escalada, ¿no? Desde ese punto de vista, es una inquietud que te invito pues para que reflexiones un poco qué puede proponer el coaching en este mundo actual. Bueno, ahí nosotros tenemos muy presente nuestra ancestralidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú hablas de ese título tan, digamos, bonito y profundo que le diste al artículo, Colombia, un país de barbarie, pues imagínate qué memorias traemos nosotros desde nuestra colonización. ¿Cómo nos colonizaron? No fue precisamente con besos, abrazos y caricias. Desde ahí traemos esa memoria de dolor, de agresión, de injusticia. Entonces, solamente ahí ya tenemos un referente de cuánto necesitamos ordenar y sanar como sistema, como país, como sociedad, para restablecer esa reconciliación, que fue mucho lo que estuvo trabajando, digamos, supuestamente el proceso de paz, esa reconciliación y olvido. Porque es que nosotros no hemos, digamos, soltado esas memorias ancestrales de dolor que tenemos. Tú vas a Cartagena, por ejemplo, y aún se vive esa discriminación social, esa exclusión de los esclavos y los de mejor sociedad. Entonces, siempre y cuando vivamos desde la exclusión y desde las memorias de dolor, pues va a ser muy difícil que logremos esa reconciliación, que logremos ese equilibrio social. Y hoy en día, peor aún, porque hemos tomado el supuesto dominio del otro, porque yo no comparto lo que tú dices, entonces mi palabra tiene que interponerse ante la tuya, y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues recurro a algo tan sencillo, entre comillas, para este tipo de personas, que es como quitarte la vida, porque además hemos perdido el valor de la vida. La crisis actual y la crisis social que estamos viviendo realmente no es una crisis ni económica, ni es una crisis por una pandemia, es una crisis moral. Y como nuestros valores se han venido
deteriorando porque precisamente subvaloramos la vida, porque la pasamos primero nos creemos más grandes que la vida y nos hemos enfocado más en el tener que en el ser. Entonces ese desbalance nos lleva a este tipo de situaciones. Y el desbalance que también vemos en la sociedad, en la inequidad de las tomas de decisiones o de quienes en teoría manejan el poder, también hacen que estas situaciones de conflicto solo las solucionemos a través de la violencia, porque también hemos bloqueado la comunicación. Por eso esta nueva era de lo femenino nos llama a activar el diálogo, a activar la comunicación. Si dialogáramos, si llegáramos a acuerdos, probablemente no tendríamos que vivir estas escenas de barbarie y de violencia, porque es que la violencia llega cuando yo quiero imponer al otro o cuando yo quiero tener el poder sobre el otro, y si no se cumple lo que yo digo, entonces te elimino. Habría mucho que trabajar desde nuestro sistema. Claro, y una inquietud final que me surge en este momento, Adriana, y es lo siguiente. Bueno, pero antes quiero darle un saludo muy especial a Maribel Cardona, gracias por estar, y un saludo muy especial a Mabelis Martelo desde Repelón, mi pueblo querido, mi pueblo amado. Gracias por comunicarte. Bueno, la pregunta es la siguiente, la pregunta final para un minuto de respuesta. ¿Eres optimista con respecto al futuro de la especie humana, con respecto al futuro del mundo, con respecto al futuro de Colombia? Completamente optimista. Yo siempre, y le apuesto mucho a esa frase de que el camino es el amor. Si nosotros restablecemos ese orden del amor en nuestro ser, y si primero aprendemos a amarnos a nosotros mismos, porque tenemos deformado el concepto del amor hacia nosotros y hacia los demás, entonces cuando restablezcamos y nos volvamos a mirar desde nuestra esencia, desde entender que el amor empieza por cómo me amo, no porque cómo me aman o quién me da amor. Si yo no me doy amor, ¿cómo puedo amar a otros? Si yo no me reconozco como esa chispa divina o ese ser que vino a hacer el bien, no el mal, pues tengo miles de posibilidades para que salgamos de aquí. Obvio que lo podemos hacer. Si restablecemos también mirar al otro desde el respeto. Yo pienso que esas dos son herramientas fundamentales para que podamos tener un mejor futuro y para que nuestras futuras generaciones pues puedan tener un bello mundo para ellos. Yo sé que sí lo podemos lograr y siento que esta nueva era que estamos viviendo y que cada vez tenemos más posibilidades de servicios y de ayudarnos y de encontrar información nos debe llevar allá. Yo sí, le apuesto, soy una apasionada de creer en que sí se puede y que vinimos para ser felices y a convivir en armonía. Bien, un mensaje muy esperanzador. Gracias, Adriana, por compartirlo. Vamos a hacer un corte y volvemos para despedir el programa. La civilización actual se encuentra en crisis. Indicadores como el cambio climático, la extinción masiva de especies vivientes nos indica algo. Estamos en crisis y se requiere un cambio en la actitud del ser humano. Este libro, Hacia la construcción de una humanidad planetaria, es una propuesta para ese nuevo ser humano que viva en armonía y en conexión con el universo. Una mayor información en la página web www.urielescobar.com.co. Hemos llegado al final de nuestro programa. Antes quiero retomar una reflexión de Buda de hace 2600 años que decía, donde quiera que hay un ser en sufrimiento, también sufre mi alma. Para hacer referencia a lo que hablábamos al final de la segunda parte del programa, de que yo también soy alguien que creo mucho en las posibilidades de transformación que tiene el ser humano,
Y este programa de Mente-Cuerpo pienso que es un pequeño aporte que hago a tratar de ayudar a que el ser humano reflexione sobre sí mismo. De igual manera, este libro que les acabé de presentar hacia la construcción de una humanidad planetaria hace referencia a eso, ¿no? Un llamado a que nosotros los seres humanos podemos superar las dificultades, pero a través del diálogo, a través del respeto, a través del entendimiento y a través del amor. Hemos aprendido mucho, Adriana, y te agradezco infinitamente. Primero, haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa Mente Cuerpo, y segundo, por los aportes que nos has dado y por ese mensaje esperanzador. Muchísimas gracias por tus aportes. Con todo mi corazón, encantada de estar aquí y siempre muy dispuesta a servir con todo, con toda mi disposición y toda mi pasión. Yo digo que he sido una afortunada que la vida me dio esta oportunidad de encontrar este camino y lo hago, no es mi trabajo, es mi labor, es mi misión. Entonces, bueno, es para mí un placer y gracias a ti también por la invitación y a las personas que nos acompañaron hoy en lo que les pueda ayudar, si necesitan aclarar dudas luego a través del interno, a través de Uriel o a través de mis redes sociales, bueno, en lo que les pueda apoyar, encantadísimo. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguieron en el día de hoy, mis agradecimientos. El próximo jueves nos vamos a ver nuevamente a las 8 de la noche. Tenemos un programa también muy especial, muy bonito. Vamos a hablar acerca del mindfulness y sus aplicaciones para prevenir las recaídas en personas que consumen drogas, que tienen comportamientos adictivos, pero también su utilización en la vida diaria. Gracias y hasta luego. Gracias.